Baisha pamba, eisha papina, coina, na ama, yuma, weruma, peme, pende, programa, ya de programa, entero, que te va a pegar, guaquera, vagina, caja, jatoralo, hermano, pero a ver, aquí un pastor Emilio Vázquez estaba coronel abogado departamento de Itapúa, BP, y nadie pueda sobrellar, y USA, aguasa, oma, peme, de abrazo, rompe espalda, y ya, papa, muy lumina. Más 59598516295 vaya y cuapa y te movía veía esa cutuya esa año pues hayambu la llene mensajito milles ahí por mí de la catuñe en bure pecha veía yo llevarle a jao no yete verá oía y ya rengo ya atender a veces de ya na catuñe ya atender y a poder que güey a ver llegué pastor Sergio en Bujar y ande audio y fuera una pesa en hariña de ave y pecha opinión del programa o cualquier de redes sociales lo vive pecha ve y ya ve ya recoginañan de video milla compartía hija tora y sí YouTube a pecha ve y Facebook a peu y lo estamos a enviar veina Telegram ja pecha ve radio WhatsApp vive hey radio WhatsApp nivel la WhatsApp bueno a radio peguay ya lo están en WhatsApp para así ahí o parupiete hina ya jare iga tu ese y veces ya le cuidan ya de mensaje y fuera un añan de ara ya batu paite o hija nyambo howai paite le katumia be esta pisa fuera o ponandua pe hina o parpiete grupo a pesar de particu y un buen de mensaje y ya responden de avejina hayan de grupo de estudio besan de aveña mongueta y lo mitad calcula y su pe ya se ve catucane o mejina tapizado oye pues sea peaco cuando puname y no da ahí hayan de no pero no hay religión y que veamos estudio de la exégesis veamos estudio de la Biblia ya vamos a entender a una pecha amo y teja popireo y ella jata de ser un ame pero la interpretación ya jata se conforme la oñe interpreta jaisa pete ta oye jaija huepe oíbe amba oñe purun bupe ajina teta Israel va ella por entender a que Yahshua mía con a doctrina va ella por entender a que y discípulo fuera con a doctrina va ella por entender a que apóstol Pablo con a doctrina ya entendé va pa porque oñe bodebía pa oñe de huila entendimiento ja explicación ja pechave y va oye por lo mitad o borraja o ahí otra cosa oñe bojasa oñe vendeña de pecha la Biblia pero ya pilla pama porque ya con la Biblia y tú ya veas año 200 y oye ahí pues ja upeabe hoy haise ya repetado para y tú ya veas pues a la mi vea la original go todo lado en mi vea jala mi pues jugar pero oye ahí ja oye cambia pa oye tenía tú ya repetado porque mi ango y pues jugar para esa pico la muite año 200 pe guape hoy te informa pe ja a ver año 1500 pues ya por otro ja oye cambia pa más año de ya robia ta upea upei ya estudia paitea veila un miñe va epa o significa va epa hice upea pe cultura pe upea pe momento ha puru mi un puru paiteo mi información da ella ya entiende haisa ya entiende se haisa o si no hoy vamos a la mensaje pues de por medio del Espíritu Santo tu haisa ya ne puede van a ver el Espíritu Santo y que toda huesa ella cuya ñaña mi upe mensaje o ella hina ve ella puede pabe o si no hay caso bueno lo mismo de ese respeto a las religiones pero acá no se trata de religiones no y no ya a respetar las denominaciones porque de todas las denominaciones ni llama apoyo ya para los reglamentos si se pagan no, acá no se paga nada se anda a cobrar más con la grupo de estudio ahora sí hay de otra cosa puede ser no voluntariamente en el bolsillo pues hemos a hacer una cosa de por iba y ande chiquilla ya ahí te y la opción pero a ver pues ser más bebé y hay de más vete a ver tapisa o tu día en 10 hay po ayo pues hamba es hambarete ve pe hashi kwa viruna hania ve
Así es que en de cuadra upea puta tan de cargo. La y que éramos estudiar, éramos sin llevar en cuenta a ver las denominaciones, a ver la yarajá en cuenta Gina, la verdad escritural, a la ya respetar, a la verdadera interpretación, por lo menos interpretación más en mi vea a la verdad. Allá ya con interpretaciones ya oye falsea pa más mío y ni que ambama niu de ahí pine ña caña a veces oye contra ese panio ja peánigo con tapizá o gendula audio ra meneño monsanambi grupo fuera y vieja ya ja vea los reglamentos otra cosa no da cobra imba bebé. Otro es respetando el reglamento del grupo que se siempre ha movido y la el grupo Pelamba EPA. Da ya seguimos a ver, línea de predicación. Se oñan toja jaisa ande, oñan toja jaisa, se entendese jaisa ande, entendese jaisa. Si no, ya seguita la línea de predicación de la exégesis hebrea, esa moña interpreta realmente la escritura. EPA realmente la y de upepe, peala ñambojasada, peala ya respetar. Naña compartido, paisa y predicación de ahí como cualquier otro grupo para las ande. Cualquier video, cualquier audio de maya jupita ñan de gusta esa no. Vea con grupo penore no va a apoyar la pecha para ahí la pecha ja o macanea no respeta ya que tú va de ya pota. Ya lastimosamente ya no es la grupo. Han de gustar un puede haber condición, han de gustar un puede haber condición bella estudiada. Bueno, para mí por andúa veo y es ina esa allí que haya estudias a ver jamás vaya ya respondemos. Ya esa misma, ya digo otra era la o surgía con la inquietud de varo. Ya vea tú ya es satandai cuaigo angan me y que ina verso 14 veramos. Nañe compromete sei la opa une peaco estudio porque y esto hermano da algo fácil ve. A lo que querían estudiar Corintio. Ya están a lo mejor oparie peaco estudio de Juan allí que está upea. Porque mientras que no termináis pea da ya seis compromiso porque está y grupo pea ahí a veces se puede estudiar y capacitar a hija a Japón con estudio ambos eran a hija oye a pausa ahí a Japón no tiene 10 compromisos en algunos grupos bueno ya estudia hasta la Corinthians de pueblo agua estudiar a hija está llena la digo la agua puta de mal es ya PTM se oye antoja esa no hoy te lo está se refutar digo yo un de patorita sí. Entonces, parece la cualquier estudio pesa de nadie compromete seis la otro grupo fueran o ya puedan de la propuesta. Va en ya estudia y carta de tal cosa, va en ya estudia tal. Ahora are comano o hijina estudia para cuemano o hija are co y la se estudio, ese no tapa y te la se estudio. Are con hijina upean de por el problema, upea añemos tiempo y mi hija escala audio, mi hija compartir, por ejemplo, algunos estudia sea carta de Efesio Curí inclusive ya pongo el repaso, vea. Oye, estudia Pama, otro estudia sea Gálata Curiro estudia, o ya pues sacar el repaso, o ya pues llegar el repaso ahí. ¿Por qué? Porque un día se are coma, mía ya pues Pama la estudio, ya invama la, anotado para mí, un baby cualquier cosa, ya las investigaciones. Ya voy yo a poner más más conocimiento, más investigaciones, más revelaciones. Pero Peaco Corintio no se papá naña ni maila opa con compromiso ahora cuando ya era seis vaya ya ponía eso libremente mucho tiempo y cote así es que para después también se culpaba de ver también. Ahora algunos ya pise algunas preguntas respecto a Corintio. Bueno, eso son otras cosas, porque un día das ahí versículo por versículo ya estudiada, si no, ya pise esta y primera de Corintio tal cosa, esta Pablo es una Corintio. Entonces analizamos el texto, el contexto, el transcurso histórico nambrena. Ya se las informaciones ya responde. Pero empezar del versículo 1, capítulo 1, versículo 1 allá, ese no, con anga y te amunda y llamo, bueno,
Oía otra propuesta que baby ya digo el otro día sea que otro vamos vaya ya está donde otro ven va el versículo capítulo 14 en el Juan beja en buñan de 14 15 16 17 18 19 7 capítulos y yo faltado para Juan anina lo están pensando pura palo anga ves capítulo ya ve 20 viña y villa y catuma lo está ven bula ven de propuesta ya pues a el año antepasado, el año pasado de ahora. Vaya estudiata esta vez y voto allá ya estudiata. A peña ahí más por ejemplo Corintios ahí más lo están estudiando más bueno vaya muy ahí número uno anga. Bueno a pedir de repente algunos estudiantes qué sé yo romano o uno de las cartas o no sé. Entonces ya movimos pues ajá, entonces ya pedí una semana o 15 días ya batí la voto a esta vez y voto a la ya estudiata porque usted ya pillaba y más ve más es por interés saber a la audiencia y bueno ya mío ya Javi ese año de estudio y Cucú imagina a ver ya dañan de comentario y fuera para que hoy quedó cote día Shabbat vaya y cuando tú llamo y la y tú ya respetar o la y llave o algunos vean esta vez más sea responder y visa pero a seguir responder porque hay que pues jugar la grupo pues ella no una moja o respetarse pero hoy bajo en este caso son policías si son policías o militares o bueno no importa si está trabajando en alguna empresa hoy bajo patronato ya eso es. En ese caso, por ejemplo, ni a tu hay mante porque ya se comprende allá. Es verdad, talán de trabajo en Yemosetas en duda. Entonces, por lo menos perajá en cuenta la shabaja. Por lo menos pe hora en espíritu, depende hora libre, y veré cojaibi, depende trabajo, jaibi hina. Hora de teré, de descanso, y mía bebé alabar, pe adorar al padre, pe leer un, pe leer la escritura, pe enduar un estudio, algo. Y Catujaisha pe puero jorija pe momana la shaba pe pedia la pemba apojarbi varía pota en este caso no se puede y si uno está si es policía o es militar o lo que sea o en patrón o recoy patrón o en empresa y lo que sea entonces ya mío mi ahora anda en donde sin deo y la patrón o tocan de día libre o ir pedía pejeña en botadura de respetarse y bebe ya otra cosa. Bueno, si vos sos el patrón, si vos sos el empresario y estás escuchando el programa y sabes que tenés que respetar, y cuál es respetar manajada, viernes, hoy quiero coraje de respetar, a porque oye, pues mala arete, ya pues tu ujan conforme a la escritura. Entonces, jugamos la ñande ya vengo guardando los mandamientos, ¿vale? Entonces han de oír la patrona, entonces había un hermano que, pero ya fallecido ya. Hoy la patrón es viernes carulla un bol libre pamala sábado no ñemba pues. Mm, pero él es el patrón en ese caso. Y homo libre pamala y personal fuera de o sea domingo abrille o el que quiere ir a trabajar domingo se va y el que no tranquilo. Pero lunes sí o sí no está sí o sí ni presentar. Él era el patrón de este hermano ya fallecido ya. Este y pueden hacer así y seguramente que hay otros más, no hay 40 yendo y reportando. O sea, me ejemplo a lo que están preguntando, a lo que son policías militares, lo que están trabajando en empresas, lo que sea, muarete sea handicapado y a pope caso porque la renunciaron a ese trabajo, un bendita debe pa, a ese familia hambre. Allá igual, y va a ser ya en ponde. Allá orain. Hay captura horas bola ya cumplía. Eres a veces eres como vacación o días libres o tocando de la en Guarete a la chava y gusto y tres. Eh, ella pone bueno, pero ya último más porque si no ya comentamos el año de versículo que era allá responder también más pregunta varios. Ya bojera pues para de programa. Juan capítulo
Juan capítulo 14, verso 16. Más de Sarajinas. Bueno, Juan anota pa hoy y cojina engañemos arandu se uja de memoria ande más responde pase ahí acá tú anda responde página la pregunta. Ya 12, Juan 14, verso 16, ella de Pepe. Eh, eh, es igual que Juan capítulo 16 habla del Espíritu Santo como intercesor o consolador, es decir, aparentemente que es un ser. Aparentemente es un ser. 14 y 6. 14 y 6. A ver, Reina Valera, Reina. Bueno, cuando habla de alguien que consuela, ya, vamos a hacer muy teoría explicación, porque te consuela nomás ya, eso quiere decir que él es alguien, un ser. 14, 16, mueve horas. Vamos diciendo de cuál va a haber versículo 19. Nada, muy. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Bueno, entonces lo mitad y vengo tipo que, oye, de alguien que consuela, entonces debe ser alguien, o sea, un ser, aparentemente como si fuera o presentarse a ver como si fuera alguien, como tiene personas en la y sea pero sí, porque sea no sé si fue en el grupo o en uno de estos programas, pero ese versículo bíblico como para y la Espíritu Santo tercera persona, pero aquí no dice que es persona. Aquí está hablando del Espíritu Santo, del poder del Padre, como un poder que consuela, o como un poder por el medio del cual el Padre o el Hijo nos consuela. A depender de Saraiti que el Espíritu Santo, pago ya leemos Efesios 1, 19, 20, a explicar por ahí que upea es poder. Esa es la manifestación de la omnipotencia del Padre. O sea, esa anda por explicando, esa es la del Padre hoy purupa o poder y catuan esa oñe comunicañan en die o me amañan de dones, cualidades, capacidades, talento, porque es parte de es el poder de la omnipotencia, es parte de del poder omnipotente del Padre, ese amigo. No es alguien. Entonces, de entender o upea, ahora entendió bien vaya para el Espíritu Santo, da entendió bien más para el Espíritu Santo, senda ahí va. O sea, él entendió bien vaya para el Espíritu Santo. Cuando vos entendés qué es el Espíritu Santo, es una cosa. Y cuando vos decís, quiero entender quién es, Pepe ya es Mondoroma. Porque quién es, porque como si fuera que es persona. A verlo y dice, vengo a este como que habla de ese, alguien que consuela, entonces es una persona. Igual que el versículo, el capítulo 16. 16, muy bien, 16, 16, 7, vaya. A ver, por lado de menos en página, pues, es a mí 16, 7 y 6, 7, y pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, amén, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Como si fuera que habla de alguien. Pero hay un problema acá, porque vengo la peaco Espíritu Santo, el Padre, el Hijo y pero vengo el Mesías mismo y o conmenigo PM la sea, porque la senda jaino do humo hay venenda la pene consolar, que decir que nada hija que decir que nada hija a ver tipo lemon japoa va esa pues solucionada vea para los que creían que el Espíritu Santo es el Padre y es el Hijo. Es un poder, hermano querido.
Efesios 1, 19, 20, demasiado bien explica eso. Habla del poder que opera del Padre, poder inmensurable que operó para resucitar al Mesías Nambrena. Y está hablando del Espíritu Santo. Poder ahí. Hecho 1.8 y de ahí que el Espíritu Santo poder. Así es que no es alguien. Cuando habla de consolador, quiere decir que el Padre usa ese poder para consolarte, mi hermano, para darte la fuerza. Es importante de mañana, segunda de Corintios 1:3-5. Y esa mica, tú vayas a ver. Segunda de Corintios 1:3-5. Primera. Ya acelerada, ya embraga, ya me segunda. Segunda de Corintios. Bubios MM. Segunda de Corintios 1:3-5. Segunda de Corintios 1:3-5. Y Reina Valera, y bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Bendito sea el Elohim y Padre de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Viste que y Pablo, a ver, otro dato muy importante. El apóstol Pablo vio y que el Espíritu Santo es el Todopoderoso y el Hijo, y que es la tercera persona. Él no dice eso. Acá dice, bendito es Mañamí Reina Valera, vea la Aniere dice, hagan la ore Biblia judío, pero cambia pa. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro. Quiere decir que el Mesías tenía su Padre y tenía su Dios. Y Yara tenía su Elohim. ¿Entendés? A lo nuevo. A lo nuevo, a lo que están ahí cuestionando. Y imagina que el Consolador es parece que habla ahí como si fuera que el Consolador es el Padre y el Hijo. No es. Porque a ver el apóstol Pablo y bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Elohim de toda consolación. No, dice que Elohim es el Espíritu Santo que consuela. Algo ya continuada. Tenemos ella, vea. O para a ver. O ahí vive el Espíritu Santo consolador que es el Padre, ¿no es? Porque el Pablo es y el Dios de toda consolación. Y encima que dice que el Mesías no es el Todopoderoso, sino que el Mesías tiene un Todopoderoso a quien le adora, que es su Padre y es su dueño. Hey. Va, dale vea. Toñen botushagena. Toñen santificagena. Ñanderu. Yashua rute. Yashua rute teja y yara. Naamina. Yashua rute teja y yara. El Padre del Mesías y su Elohim, o sea, Dios y no, dice que Él es el Consolador y que Él es el Padre y que Él es el Hijo a la vez. Y que los tres son uno y que acá el Consolador es la tercera persona. Nada que verse, papá. El Padre dice que es el que consuela en todas nuestras tribulaciones, y versículo 4. ¿Y de qué manera? Por medio del poder del Espíritu Santo. Mañana, bebé. Sencillo, vea. Ani la llamo capu y quepa. La problema la se atopasa a la hatante y a poder acá me la mala interpretación. De no sé cuántos años hace que algunos están 20, 25 años, 30 años. 15 años, y la congregaciones cristianas y pija ojo jape iglesia pente ojendu la misma cosa o a morir se ve pues tu pa bebe información handika tuyo no esa cualquier cosa es ojendu le es upa yente es interpretar upa esa yente pues es a huesa pero donde iri va la escritura de iri va a vender iri que el Espíritu Santo es la tercera persona el Consolador no dice ni se le está refiriendo como si fuera una persona, sino que el Padre opera por medio del Espíritu Santo. Pablo explica por ahí, bebé. Pero algo importante ya conocer, ya leer y pihuara la de Biblia, ya y tiburona la de Biblia.
Y que todo esa, por lo menos de pe a paya y cuaja, ya entender, pues no lo hay coñan de con ala ya pitati versículo y ve ya entender va y paite. Sin embargo, otro versículo ve, otro apóstol lo explica y nada, epa ahí se upea. Pangola ya topa, a ver. Pangola ya lee, a ver. Ñande Guerajá, por ejemplo, ya lee, sí, no hay problema. Juan 14, 16, 17, ¿ve? Bueno, apellas allí Juan 16, 7, ¿ve? A Juan 16, 7 explicañan de apóstol Pablo. Apóstol Pablo explicañan de Juan 14, 16, 17, o explicañan de Juan 16, 7, o explicañan de apóstol Pablo a Moisés, segunda de Corintios 1, 3, 4, 5. Ajeñan de que la consolador, que viene, el consuelo viene del Padre. A Pepe ya entender, ya leo ve Efesios 1, 19, 20, entendemos que el consuelo viene del Padre por medio del Espíritu Santo, que es un poder que opera. Es un poder que opera. Es un poder que opera. El poder del Padre. No, es una persona. Bueno. En Dios, güey. Sí, pues. La mala interpretación ya de un dispara. Bueno. A ver, y claramente. No. Claramente equivocado estás. Pues así. Habla del consolador. Vaya, explica Pama. En el verso 17 ya habla de que el Espíritu Santo es la tercera persona. No. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿En qué momento vio Ape y la tercera persona tajá o cotajá subí persona? En la Reina Valera no estoy leyendo. Digo, y esa mi Biblia latinoamericana. 14:17. 14:17. Por la duda, y me vamos a upea bien bajino. Rope insistiete, hijo. El Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce. Pero ustedes lo conocen porque está con ustedes y permanecerá en ustedes. Monta en la persona, bebé. Monta y por bebé. El Espíritu Santo es más y por. Bueno, ustedes me dicen que el Espíritu Santo es una persona. Peñe contra de 5 porque Espíritu Santo, la Espíritu puede ser, pues tú marangatú y santo y tereía y potía o guayagüevi. Pete y poder santo. Jaire llegue ese pete y poder. Pete y espíritu, jaire llegue ese persona. ¿Qué contradicción oye un bebé? No es cuál, esa es la explicación de como si fuera que ese mami pe y tú pete y gente hina. Va ese vio va. Tú pete y gente. Tipo pensarleto con la herencia y nave. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Ese ya recibían de PA. ¿Cómo recibieron los discípulos el Espíritu Santo? ¿Cuándo recibieron? Añandeba, ese ya recibió. Mira, la importante allí, ¿cuá? El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve. Ni le conocen, ese pio conoce tal el mundo, el mundo secular, que anda en otras cosas, no en las cosas espirituales, no recibimos algo. El que recibe el poder del Espíritu Santo conoce que es el Espíritu Santo, sabe que es un poder, sabe que le da dones, talentos, cualidades, fruto, o producican de fruto, oye, más van para la Biblia, pero la najania, la coya con algo, que tú. Otra cosa no nietan de, pero no van a poder hablar con propiedad del Espíritu, del poder del Espíritu Santo. Vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mora con vosotros. Hoy penden 10, hoy copen 10. ¿Por qué? Porque estaba en el Mesías. El Espíritu Santo, el Mesías estaba lleno del Espíritu Santo. Uparengoja era el título Mashiach. ¿Va a ver? Porque Mesías es español, pero Mesías, dice Mesías, lleno de la unción del Espíritu Santo. Ahí era. Pango y título. Mesías viene de Mashiach, que quiere decir
lleno del Espíritu Santo. El que estaba lleno del Espíritu Santo era el Mesías, entonces el Espíritu Santo estaba con los discípulos por medio del Mesías. Pero después hizo que el Mesías pereció otra vez, pea con unción. ¿Y cuándo se cumplió eso? En el día de Pentecostés. Ese año cumplió, vea. ¿Cómo se cumple con nosotros? Hechos 2:38, pues Pedro y ya lleva bautizado en el nombre de Yeshua HaMashiach, ya recibita como regalo el Espíritu Santo a perdón total de pecado. ¡Ea! ¿Pisa y ojina, vea? Sí, pisa. Después otra, la daré ya por un mes. Si no es menos o más. Un mes. Ya eso es. Oye, por andujan más hoy pico otra forma ya recibían más el Espíritu Santo. Aparte de que tenemos que bautizarnos en el nombre del Mesías, lo intentando ya bautizar se ve mal en el nombre del Mesías. Probándome a ver si que por medio del bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para ya recibir el Espíritu Santo, porque ahí se nombra el Espíritu Santo. No. Porque ese es un bautismo falso, ya hemos comprobado este ya por los estudios o pillama lomita. Adulterado. Los católicos adulteraron. Mateo 28:19, allá le cola documento. En la Biblia que usaban los seguidores del Mesías en el año 250 a 300, decía claramente en Mateo 28:19, bautícenlo en mi nombre. Y mi católico hubo cambiando, ya muy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Porque se acuerdan del concilio, ya ahí en el 325 ya afirmaron la Trinidad, que Dios es tres personas, que el Todopoderoso es tres personas. Es una mentira. Y hemos comprobado aquí. ¿Cómo que la Biblia Elohim es espíritu? Reino Valera y Dios es espíritu. Y no, Dios es tres personas. Va, yo vea. Mátalo, valea, pues yo. La y la pa igual su cuera. Con sus religiones, sus dogmas, sus ritos, sus concilios, o lo que dice realmente el Padre de sí y lo que dice realmente el Hijo de sí. El Hijo que dijo de sí, el Hijo nunca dijo, Shekoa el Todopoderoso. Yo soy el Hijo, hey, el enviado, hey. He salido de mi Padre y a mi Padre voy, hey. Oye, pues vi en la fórmula trinitaria, el Mesías es el Todopoderoso. Pues ahí vine a comentar BMP, ahí ese fue el credo niceo-constantinopolitano del año 325, primer concilio de la Iglesia Católica, papá. Pepe una CPA. Así es que ya yo te huiro, tamande. Va, y a poda. Ya ku wakara y urapa esa iñacame ya yo te huiro, porque ya con ande va. Y fue malete, y la ya seguita la verdad ya pero ya seguita ya muy y la ñande. No, peago el consolador, pues peago y sea PTI persona. No, es un poder. El Espíritu Santo es un poder por el cual el Padre consuela, por el cual vos podés sentir el amor del Padre, podés sentir el amor del Hijo, el consuelo del Hijo. No, hombre. Para mandé, para la difusión del Espíritu Santo. Creo que fue el lunes o el martes. Ya desarrollaba el tema la función del Espíritu Santo. Pendiente de Saraima vio que calle guiñan de Uy, man. Ya se yuca de un mañana, güey. Ya yo topaba el lunes y con éramos y con él. Viaja ahí en el programa Jerajina Cajatora. Shalom, hasta el lunes, niño. Bendiciones, mande.